En la palabra de hoy encontramos a Jesús que una vez más está con el corazón enternecido de amor. Acaba de curar a 2 ciegos y yo tengo la certeza de que cada vez que Jesús se ponía a curar a los enfermos, tendría una paz interior, sentiría un amor tan grande, ¿no? El mismo amor con el que nos mira a nosotros y quiere curar las heridas de nuestra historia. Encontramos en Jesús entonces a Dios, que se enternece y se compadece por nosotros, ¿no? Si nos fijamos en su corazón, en su sagrado corazón, en el momento de hacer estas curaciones, estos milagros, hay una conmoción grande, un estremecimiento grande por hacerle un gran bien a la humanidad entera y a cada uno de nosotros. Como siempre decimos, Dios no se quedó sentado en su trono, lo más cómodo, que sería lo que un rey humano haría, sino que siendo todopoderoso siempre fue todo amoroso, ¿no? Entonces, este amor mismo que lo desborda desde Génesis y lo lleva a crear al ser humano y a las demás criaturas, lo lleva también a compadecerse de amor por estos ciegos. Llevándolo a la vida matrimonial, nosotros también podemos ser ciegos en cuanto a cómo sueña Dios nuestro matrimonio, ¿no? Al plan original de Dios para caminar a la santidad en el matrimonio. Y si Dios, siendo todopoderoso, se volvió, siempre fue todo amoroso y se entregó por amor a nosotros, también nos llama a nosotros a ser todo amorosos con nuestra esposa, a tener un amor por ella que no sea tanto pensar en nosotros, sino pensar en el otro, ¿no? En el varón pensar en la esposa, en la mujer pensar en el esposo. Entonces podemos empezar con este versículo pensando en qué cosas estamos como ciegos, principalmente pensando en nuestro matrimonio, aunque podemos pensarlo en el trabajo, en los otros vínculos, pero principalmente nos centramos en nuestro matrimonio. ¿Y cómo podemos llegar a estar mejor? Obviamente siempre de la mano de Jesús. Jesús anhela, ese corazón tierno de Jesús que sanó a los ciegos, también anhela que nos acerquemos a Él y que le pidamos: Jesús, ¿en qué estoy siendo ciego? ¿En qué no estoy viendo bien en mi matrimonio para poder darme mejor a mi esposa? Ese sería como el primer punto de esta charla del Evangelio de hoy. ¿En qué cosas estoy como ciego en mi matrimonio? En el resto de mi vida puede ser, pero en especial en mi matrimonio. Y yo sé, Jesús, que tu corazón tierno quiere que pueda ver. Mostrame, Señor, en qué estoy como ciego, cómo puedo amar mejor a mi esposa, a mis hijos. La palabra nos sigue diciendo que le presentaron a un mudo, ¿no? Jesús venía con el corazón enternecido de sanar a los ciegos, también mantiene su corazón enternecido frente a nosotros, queriendo sanarnos de esas cegueras que tenemos, y le presentan a un mudo que estaba endemoniado además, ¿no? Decíamos la otra vez que la distancia más grande entre dos personas es un malentendido. Esos malos entendidos nos pueden dejar también como mudos frente a los demás o encerrados en nuestras propias ideas. Decíamos que estar mudos frente al otro, y en especial lo llevamos al matrimonio y a la familia, puede significar estar como en esa torre de Babel, donde las lenguas se confunden, donde no nos entendemos, en contraposición con Pentecostés. Bueno, hoy también nos podemos presentar nosotros como mudos frente al corazón tiernísimo de Jesús, que nos quiere curar de todas las cosas que no podemos decir o que no sabemos cómo decir. Lo llevo al matrimonio, lo llevo a la familia, como siempre, y pienso en la cantidad de veces que parece que hubiéramos perdido la manera de comunicarnos con nuestra esposa, con nuestro esposo en el caso de la mujer.
¿Y por qué nos pasa a veces que nos quedamos como mudos frente a nuestra esposa, o parece que no nos entendiéramos como nos entendíamos antes? Muchas veces porque se nos va cerrando el corazón, nos vamos quedando como encerrados en nosotros mismos, en nuestras ideas, y cada vez que queremos expresarnos, parece que ya no nos saliera expresarnos como antes. Y eso se debe muchas veces a la falta de oración, tanto personal como matrimonial. Por eso es importantísimo no dejar de rezar, tanto en lo personal como en el matrimonial. En Babel pasa algo muy parecido a lo que pasa en Génesis. En Génesis, Adán y Eva se creen como dioses, eso significa comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y pierden el paraíso. En Babel pasa casi lo mismo, digamos. La humanidad quiere ser como Dios, construye una megatorre como para querer ser dioses, y termina arruinándola, ¿no? Se confunden las lenguas y pierden de nuevo ese lugar. Bueno, para poder salir de esa mudez espiritual y del desencuentro, tenemos que recurrir al Espíritu Santo, ¿no? Porque Dios es palabra, Dios no es silencio, digamos. Bueno, qué interesante esto, ¿no? Podemos pensar como primero le presentan a Jesús a dos ciegos, que podemos ser nosotros en el matrimonio, nuestra esposa y la esposa y uno. Y después podemos pensar que no solo le presentan a un mudo, a Jesús, sino que le presentan también a dos mudos, que a veces somos nosotros como matrimonio cuando no sabemos cómo hablarnos, como cuando nos olvidamos cómo es que nos tenemos que comunicar. Perdón, se pusieron a tocar en el subte. Bueno, entonces la mejor manera de poder volver a encontrarnos en el diálogo matrimonial, así como también puede ser en otros vínculos, es ponerse en oración, pedirle al Espíritu Santo que venga a destrabar justamente la lengua de cada uno, que venga a disponer el corazón del otro para escuchar, y también poder hacer un reconocimiento, un mea culpa, digamos, pensando que uno no siempre tiene la razón, ¿no? Uno a veces también comete sus cosas, dice cosas que no son tal cual, exactas. El ejercicio también es pensar que predisponerse a escuchar lo bueno del otro, ¿no? Predisponerse al encuentro y no al desencuentro, como decíamos en la primera temporada de videos. Pero es en la oración con el otro donde el Espíritu Santo termina de liberar los corazones y el diálogo. Y en la palabra dice que el mudo estaba endemoniado, y realmente es el tentador el que nos trata de dejar mudos y de no saber cómo dialogar con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con el esposo, porque en realidad quiere hacer lo mismo que hizo en Génesis, separar a los matrimonios. Jesús, con la ternura que lo caracteriza en su corazón, sana a este mudo de la palabra, y también nos puede y nos quiere sanar a nosotros de todas esas cosas que nos van dejando mudos y nos van quitando comunicación. En definitiva, tenemos que pedirle a Jesús que nos enseñe a dialogar, Él que es la palabra de Dios, que nos enseñe a decir palabras que vengan de Él. Siempre hablamos de discernimiento ignaciano, de poder ver cuando una idea, cuando un pensamiento vienen de Dios, cuando vienen de la naturaleza o cuando vienen de la tentación. Es un discernimiento que se vuelve muy sencillo cuando uno practica la oración, tanto la oración personal como la matrimonial se va volviendo relativamente sencillo, pero que cuando nos falta oración, nos falta beber del agua de la oración, digamos, del agua viva que es Jesús. Y nos pasa lo mismo que cuando se nos seca, cuando estamos deshidratados, tenemos una deshidratación espiritual. Bueno, podemos hablar más de esto en otro video, pero para este segundo punto, entonces Jesús también nos quiere sanar de ser mudos, de no saber cómo dialogar. Pero bueno, no quería dejar de decirles esto, ¿no? Para salir de esa mudez espiritual hay que ponerse en oración, hay que mantener una oración constante, tanto en lo personal como en lo matrimonial, como puede ser en la vida comunitaria, siendo el matrimonio y la familia la comunidad de vida por excelencia.
esperar siempre lo mejor del otro, no tender al desencuentro, sino al encuentro, esperar siempre lo mejor del otro. Y poder hacer un trabajo también de la naturaleza, de ver qué cosas nos van dejando mudos, ¿no? ¿Qué cosas te van dejando mudo frente a tu esposa? Por ejemplo, puede ser, yo creo que mi esposa esperaba que yo hiciera esto y no lo hice, entonces me quedo como mudo, me quedo mal por dentro y después reacciono frente a mi esposa pensando que ella se quedó mal conmigo. Entonces reacciono tal vez mal o con culpa, cuando en realidad no es así. Y ahí empiezan los desencuentros. Pero me pueden dejar en los comentarios porque hay un montón de opciones, ¿eh? Yo les tiro una para que tengan en cuenta. Sigamos con la palabra del día y si quieren otro día hablamos más sobre esto de la mudez espiritual. Frente al encuentro con Jesús, dice la palabra que el mudo comenzó a hablar porque Jesús expulsó el demonio, al demonio que lo tenía prisionero, que lo tenía mudo, ¿no? Nosotros también podemos experimentar esto. El encuentro con Jesús libera las ataduras de nuestro corazón. Y otra vez, el corazón tierno de Jesús viene a desatar y a liberar nuestro corazón endurecido por ideas previas, por pecados, por historia, por heridas. Jesús viene a liberar nuestro corazón. Para eso tenemos que animarnos y decirle que sí, ¿no? Así como María dijo que sí, bueno, le decimos que sí a Jesús y Jesús libera nuestro corazón. Y si le decimos que sí como matrimonio también, Jesús viene a liberar y nos damos cuenta de que no, las cosas, los desencuentros no era lo que pensábamos muchas veces. Surge el diálogo, ¿no? Surge de nuevo ese amor matrimonial. Acá en la palabra aparece un personaje interesantísimo, que en realidad más que un personaje es un grupo de gente, que es la multitud, ¿no? La multitud en el Nuevo Testamento siempre es un grupo de gente que anda cuando no interesada en el chisme, cuando no molestando. En este caso son los fariseos. Y claro, ven que el mudo comienza a hablar y empiezan a criticar a Jesús. Y bien podrían también estar criticando al mudo, ¿no? Pues empiezan a decir que Jesús liberaba a los demonios por el poder del mal en vez de por el poder del bien. Y en nuestra vida personal y en nuestra vida matrimonial también aparece esta multitud, ¿no? Como decía esa frase tan vieja, los de afuera son de palo. Lamentablemente no siempre los de afuera entienden al matrimonio o a los matrimonios que buscamos vivir como Dios propone. Entonces lo más sencillo es criticarlos, ¿no? Y si este matrimonio se quiere mucho, pensamos que son muy pegotes y que tenemos que separarlos porque son muy pegotes. Y si ella no va al gimnasio y él no va a entrenar a la plaza, entonces seguro que algo está mal en este matrimonio. Y todas esas estupideces modernas que pasa por la cabeza de gente que no tiene el corazón en Dios, ¿no? Los fariseos de aquel entonces pensaban que sanar a un mudo era pecado. Los fariseos de hoy en día no son exactamente solamente los que... A ver, el corazón endurecido de hoy no está tanto en aquellos que proponen reglas, porque a veces asociamos fariseos con reglas, sino que más bien están en los que proponen el libertinaje, las nuevas reglas, ¿no? Los nuevos fariseos son aquellos que te dicen que tu matrimonio, para poder ser feliz, tiene que vivir como si no estuvieran casados, básicamente. Esos son los nuevos fariseos, ¿no? Los que no entendieron la propuesta de Jesús, los que van por otros caminos. Bueno, obviamente hay una parte de la multitud que queda admirada frente a la sanación de Jesús, Jesús sanando a los ciegos y al mudo. Y también hay gente que dice, wow, qué loco, cómo vive este matrimonio la fe, cómo vive su vida, cuánto que se ama, cuánto que aman a sus hijos. Y eso es testimonio, ¿no? Testimonio de conversión para muchos. Entonces, así como tenemos a los fariseos, también tenemos a los que se admiran. Y nosotros, como matrimonios católicos, no tenemos que quedarnos
pensando en toda esa muchedumbre, esa multitud que se dedica a criticarnos y a decir gansadas. Tenemos que quedarnos pensando en Dios, principalmente en nosotros, y ver cómo se siembra el Evangelio en los que realmente para los que somos testimonio. No me quiero poner insistente en esto, pero me parece súper interesante ver cómo los fariseos veían al mal en Jesús, porque Jesús estaba sanando ciegos y mudos. Es decir, me parece sumamente interesante que hoy en día también, cuando la gente ve a Jesús en medio de un matrimonio, ¿no? y ven un matrimonio vivir la fe, o una pareja de novios que decide casarse y les ponen 1000 trabas, en vez de ver el bien, en vez de decir, uy, qué lindo, fulano y mengana se van a casar, qué lindo cómo Dios obra en ellos. No, todo lo contrario, gente incluso dentro de la iglesia, por eso fariseos, que te meten la traba y te dicen, no se pueden casar, porque tienen que primero convivir, porque tienen que primero probar, porque tendrías que haber salido con 20 antes de casarte, y gansadas atómicas que no son la propuesta de Jesús en el Evangelio. Entonces, hoy en día también tenemos gente confundida que hay que pasar por ellos en todo caso, como en la época de Jesús. La palabra sigue diciendo que Jesús no le dio bola esta vez a los fariseos, los dejó hablando solos y siguió recorriendo los pueblos y ciudades anunciando el reino de los cielos. Nosotros también estamos llamados a no quedarnos mirando lo que dicen los demás, concentrados en qué dice aquel que decía ser amigo, un pariente, la suegra, el suegro, el tío, la abuela, el sodero. Vamos a mirar a Jesús, que nos envía de 2 en 2 a anunciar la buena noticia del reino de salvación y la buena noticia de que se puede vivir un matrimonio como Dios propone a todas las ciudades que Jesús quiera. La palabra nos dice que Jesús iba por todas las ciudades y seguía curando enfermos, además de anunciando la buena noticia. Y claro, cuando uno anuncia el bien y le hace un poco de oídos sordos a los que te tratan de boicotear, la buena noticia se expande, ¿no? Como que no tiene fin. Así que el corazón de Jesús sigue anunciando la buena noticia y curando a los enfermos. No se queda pensando, lo que dijo este fariseo en aquella ciudad me hizo pensar, no sé qué, ¿no? A veces a nosotros nos pasa que, pero un compañero de trabajo me dijo esto, aquella amiga de toda la vida se sintió ofendida porque yo en un video dije que estaba buenísimo vivir la castidad y como ella no la está viviendo, se enojó conmigo. ¿Será que tengo que hacer silencio? No, ¿será que tengo que dejar de escuchar? Esto es un ejemplo, no es que pasó. Tengo que dejar de escuchar, tenemos que dejar de escuchar las voces del mundo, aunque nos entristezca porque a veces son voces de gente que queremos, para anunciar la verdad del Evangelio. Claro, Jesús va anunciando la verdad del Evangelio y su corazón se compadece de la multitud, de todos los que se va encontrando, y dice que estaban como ovejas sin pastor. Esto sigue pasando hoy en día, ¿no? Por ahí encontramos a mucha gente en el mundo y aún a veces dentro de nuestra amada iglesia que siguen experimentando esta soledad de falta de claridad pastoral. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene un vacío interior, tiene un vacío de soledad, el ser humano siempre necesitó respuestas a las preguntas clave: ¿para qué estamos en el mundo? ¿Para qué vinimos? ¿Cómo ser felices? Y al no tener, si no tiene una dirección pastoral clara, lamentablemente termina buscando en cualquier lugar, y ese cualquier lugar al fin y al cabo los termina dejando mudos, ¿no? Los termina dejando ciegos, los termina dejando como los primeros personajes que vimos de la palabra, porque terminan yendo a espacios de la nueva era, porque terminan yendo a falsos maestros, a falsos profetas, a gente que le dice que living la vida loca es lo mejor, y al fin y al cabo terminan vacíos por dentro. Entonces
no sé, hacen yoga y quedan vacíos por dentro. Entonces se van a constelaciones familiares y quedan más vacíos por dentro. Entonces se van a Reiki y quedan más vacíos por dentro. Entonces, y ya no saben para dónde ir, cuando el único que nos puede dar una respuesta es Jesús, que como dijimos, con su corazón tierno y pastoral, vuelve a sanarnos y a liberarnos de todas esas mentiras que se nos pegaron al alma. Y cuando no es una búsqueda solo espiritual, a veces hay una desorientación también natural, porque buscas la felicidad en el gimnasio, buscas la felicidad en el club, buscas la felicidad en el alcohol o en las sustancias o en donde sea, menos en la fuente del amor vivo, que es Jesús. Y si lo querés bien vivo, la Eucaristía, ¿no? Jesús es Eucaristía, obvio, Jesús está vivo siempre, pero digo, andá a la fuente del amor. Y para dar un mensaje también en clave matrimonial, como lo venimos haciendo hace tiempo, bueno, también, ¿no? Matrimonios, no vayan a buscar soluciones mágicas por ahí. Vayamos siempre a la fuente del amor vivo, a Dios, que es el que creó el matrimonio. Solo en Él vamos a encontrar respuestas. Jesús también se compadece de nosotros como matrimonios que buscamos la santidad y también ve que a veces estamos como ovejas sin pastor, porque lamentablemente la oferta que se da a los matrimonios, incluso en algunos espacios de iglesia, es muy similar a la del mundo. Nadie sale con una, muy pocos hay lugares, ¿no? Pero digo, con una pastoral fuerte para ayudar a los matrimonios. Sí, conozco lugares, obvio, recomiendo Proyecto de Amor Conyugal, si me lo preguntan. Pero realmente a veces estamos como ovejas sin pastor, porque incluso hay hasta sacerdotes que recomiendan el divorcio en vez de ayudar a los matrimonios a encontrarse con Jesús. Jesús con su corazón tierno, manso, humilde, que en esta ocasión, al menos en esta palabra, no se puso a discutir con los fariseos, sino que siguió anunciando, quiere encontrarse con vos, con cada uno de nosotros, con nuestros matrimonios también, para que podamos ser felices, para mostrarnos cómo ser verdaderamente felices. Y esto se logra encontrándonos con Él, ¿no? Logramos salir de ese letargo que nos propone el mundo para encontrarnos plenamente con Él. Y en la palabra Jesús termina no solo siendo el buen pastor, sino diciéndole a los demás, a sus discípulos, que rueguen al Padre para que envíe más mensajeros, obreros a la mies, ¿no? O sea, cuando dice esto significa que hay mucha necesidad, pero pocos trabajadores. Por eso todos los matrimonios estamos llamados a anunciar la verdad del Evangelio. Y en definitiva a mostrar que se puede vivir un matrimonio católico, ¿no? Porque los medios de comunicación nos muestran todo lo contrario. Nos muestran que es imposible vivir el matrimonio y que hay que hacer cualquiera. Entonces, obviamente al tentador le encanta escuchar eso, obviamente está ahí listo para atacar a la primera de cambios. Por eso tenemos que buscar a Jesús. Querido Jesús, venía a darnos un corazón como el tuyo, venía a enseñarnos también a ser pastores para esta mies, para que tu palabra cale hondo en nosotros, venía a liberarnos de toda mudez, venía a liberarnos de toda ceguera, venía a liberarnos de ser como la Torre de Babel, para que podamos construir nuestro matrimonio y nuestra familia como en Pentecostés, con diálogo amoroso que viene de tu corazón y que nos envía a anunciar la buena noticia